Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. El manual del maestro. La instrucción de vida. Muy buenas noches. Gusto estar con ustedes en esta noche una vez más. En medio de un día lluvioso, con frío, lógico en la noche un poco más, pero podemos decir que aún en los días lluviosos también el Señor nos acompaña. Tengo unos datos interesantísimos en este día, y es que cerca de 80 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares a causa de la violencia y la persecución, lo que significa más o menos que en el 2019 el 1% de la humanidad estaba en situación de desplazamiento. Esos son los datos de la ONU. Y Colombia es el segundo país con mayor número de refugiados en el mundo. Tenemos en nuestro país 1.8 millones de venezolanos. Ese es el segundo país. Después de Turquía. Turquía es el primer país que tiene desplazados en el mundo. Y Alemania es el tercero con 1.5 millones. La mayoría de los que llegan a Alemania son sirios. Luego en el cuarto y quinto lugar encontramos a Pakistán. En la década del 90, más o menos 1.5 millones de personas regresaban a sus hogares cada año. Pero en esta época, en estos tiempos, solamente lo están logrando hacer 385.000 personas. Quiere decir que el resto quedan en situación de desplazados en el mundo. Dicen los datos que más de 100 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. Eso nos debe generar una impresión bastante alta, que a causa de la violencia y de la persecución en el mundo hay por lo menos dos veces 100 millones de personas que tristemente terminan saliendo de sus casas, saliendo a otros países a ser refugiados y a vivir la aventura de la vida. Una de las cosas que este libro sagrado que tenemos nosotros es el cuidado del peregrino, del extranjero. Y el Señor siempre invita a tratarnos bien, a tratar bien al que se refugia con nosotros, al que está con nosotros. Ese es un trabajo, porque dice la Biblia que así como el pueblo de Israel estuvo durante 430 años en Egipto como extranjeros, como advenedizos, y fueron maltratados, y luego en el desierto también muchos pueblos le cerraron las puertas, pues que nosotros tengamos siempre cuidado con el forastero, con el extranjero, con el que ha tenido que salir de su casa por causas de la violencia. Y en este país, pues ya lo vemos según las cifras de la ONU, somos el segundo país ahora que tenemos una gran cantidad de hermanos venezolanos. A nuestros hermanos venezolanos les decimos pues que les amamos en Cristo, que queremos que su país cada día mejore, pues que todos los países, pero en particular su país, pueda cada día mejorar, para que los que tienen que regresar regresen, y cuando estén por fuera de su país también es importante la armonía, el trabajar juntos. Rechazamos de cualquier nacionalidad la violencia, rechazamos de cualquier nacionalidad la muerte, rechazamos el robo, el hurto, todas esas cosas. Si algunos llegan a esos países de cualquier nacionalidad, pues no hacen bien, pero cuando llegan a trabajar, a esforzarse, a salir adelante, es muy valioso. Nosotros somos el país que más venezolanos estamos en este momento teniendo, y pues como todo, algunos colombianos pueden tratar mal, tristemente, pero también hay muchos colombianos que hay un gran corazón abierto para ser buenos anfitriones, mientras Dios les permite restaurar sus vidas y seguir adelante. Entonces, hoy y en estos días que se recuerda a los refugiados en el mundo, no solamente venezolanos, sino tantos y tantos refugiados a causa de la violencia, pues una oración especial por ello. Y nosotros como colombianos también al interior de nuestro país tenemos un montón de gente que está desplazada de su departamento, desplazados de lugares, los campesinos, producto de la violencia. Tristemente ellos tienen un saber y llegan a las grandes ciudades con otros saberes
que terminan en semáforos o en unos lugares, viviendo en unos lugares infrahumanos. Dios nos ayude al ser humano a recordar cómo nos hizo Dios. Y Dios nos hizo a todos por iguales. Y si podemos tender la mano a nuestro hermano que está pasando una necesidad, una dificultad, pues bien, lo haremos. Eso es supremamente importante. Además, frente al tema que nos ha permitido estar relacionando todos los devocionales y estar en este estudio bíblico y además oración, que es el tiempo de pandemia, el tiempo de cuarentena, pues tenemos que decir que en el mundo hay cerca de 8.535.000 personas que se han contagiado. Hay 454.570 personas que tristemente han fallecido. Y también tenemos 4.469.000 y pico de personas recuperadas. Que Dios siga ayudándonos al mundo para seguir haciendo frente a esta situación. Con respecto al COVID-19, Estados Unidos es el país que más gente tiene contagiada. Debemos orar por Estados Unidos, así como oramos por Colombia, rogándole a Dios que les ayude y que estos dirigentes que hay en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo lugar, pues tengan la sensatez de manejar adecuadamente esta situación. Estados Unidos es el primer lugar, es decir, donde hay más gente con coronavirus, con más de 2.250.000 personas. En segundo lugar, el país suramericano, nuestro vecino Brasil, que ya casi completa 1 millón de personas contagiadas, 965.000. Rusia es el tercero con 561.000 y Colombia ocupa el lugar número 34, ya lo dijimos, más o menos con 57.000 hacia arriba estamos en esa situación. Necesitamos entonces orar por el mundo, oremos por los desplazados, porque por lo menos son unas 80 millones de personas en el mundo desplazados, donde están en otro lugar que no es su casa, y muy pocos con esa cantidad de gente logran recuperarse y volver a su casita. Y también por el COVID-19. Además, tenemos personas de nuestra comunidad o personas que se han comunicado a nuestro WhatsApp para que oremos por ellos. Vamos a orar por Jesús Salvador, por Cris Botello, Ligia Poveda, Luz Marina Sanabria, Mercedes Mora, que está un poquito enferma, delicada de salud. Tenemos a Yuri, Carlos Steven y Johan Melo, Viviana Ortiz, Fabián Camargo, Luis Salcedo, Mario Avendaño, John Henry Lemus, personas que están en una necesidad y vamos a orar por ellos, lo mismo que por la familia Camargo Hernández, la familia Botello Pino, la familia Salcedo Lagos, vamos a orar también por ellos, Camilo Tunjano, y ya hay personas que en esta reactivación económica, que quiera el Señor nos ayude, también ya empiezan a salir y que el Señor nos los guarde. Un saludo para Diego Ruiz, para Jenny García, Rubén, Diana, Carlos, Luz Marina Muñoz. Son personas que queremos presentar delante del Señor frente a esta situación que estamos viviendo. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Hoy recordamos a millones y millones de personas que han sido desplazadas a causa de la violencia, a causa de la persecución. Personas que hoy no están en su casa, no están en su hogar, producto de esta difícil situación a nivel mundial. Nuestro país se ha convertido en un país de refugiados también, en particularmente nuestros hermanos venezolanos, por quienes levantamos una oración. Te rogamos que les ayudes, que restaures su país, que vuelvan a sonreír, que vuelvan a progresar, que este país vuelva a tener una sonrisa en sus labios, Señor. Y a estos nuestros hermanos venezolanos los bendecimos, Dios. Te rogamos que les ayudes, les des gracia donde estén, donde vayan, que como colombianos también seamos buenos anfitriones frente a la situación que ellos están viviendo, que tengamos amor y misericordia y que sabemos que la mayoría de los venezolanos son personas de bendición, son personas que llegan a hacer progresar los otros países. Ayuda y cambia a los que tristemente llegan con acciones de violencia y vandalismo para que no se generalice y que entendamos que son algunos de ellos. Hoy los bendecimos a estas poblaciones, te rogamos tu misericordia
y también a nosotros como colombianos, ayúdanos a ser buenos anfitriones para que tu bendición también esté sobre nosotros. Oramos también, Dios, por esta situación en el mundo, estos 183 países que lidiamos con el COVID-19. En especial quiero poner delante de ti a los países de Estados Unidos, de Brasil y de Rusia, donde la mayor cantidad de contagiados se encuentra en este momento. Nosotros como Colombia estamos en el número 34. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Te rogamos que te muevas a nivel mundial y que tu misericordia no falte. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor en estos minuticos que nos quedan. Estamos estudiando nada más y nada menos que la vida de Jacob, una vida de fraternidad, pero una vida bastante complicada por él mismo, ¿no? Porque pues tenía su asunto de engañador, de mañas, de tretas para quedarse con muchas cosas. En el día de ayer vimos la intervención de varios personajes tomando la decisión de irse de esa tierra que lo había resguardado y que lo había tenido por tantos años. Entonces Jacob dio sus argumentos, llamó a sus esposas, a Lía y a Raquel, les dio sus argumentos, cuánto había trabajado, cuánto había luchado, los problemas que tenía ahora con los hermanos de ella, que ellas estaban diciendo que él prácticamente les había quitado todo. Ya Labán no lo miraba con sus mismos ojos como cuando lo recibió, y ahora se tenían esas dificultades. También ellas dan sus argumentos. Raquel y Lía están un poco muy dolidas con su papá. Dice que él las ha tratado como extrañas, que las vendió, aparte de venderlas, cogió el dinero de esa venta, el usufructo de esa venta, y lo gastó en él, lo tiene él, pero que ellas no tienen nada con eso. Y se ve entre las líneas de la palabra del Señor y muy directamente la aprobación de Dios de que es tiempo de salir de ese lugar. Allí quedamos en el día de ayer. Vamos a leer Génesis capítulo 31, versículo 17 en adelante. Vamos a leer unos poquitos versículos hasta el versículo 25, porque este es un gran banquete que toca ir partiéndolo para saborearlo. Versículo 17. Jacob se preparó para regresar a Canaán, donde vivía su padre Isaac. Hizo montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Tomó todo lo que tenía y se puso en camino con todos los animales que había recibido por su trabajo en Padán Aram. Mientras Labán fue a otra parte a trasquilar sus ovejas, Raquel le robó sus ídolos familiares. Así fue como Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole que se iba. Escapó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galaad. de Galaad. 3 días después, Labán supo que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo, y 7 días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán el arameo en un sueño y le dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes. Muy bien. Interesantísima historia. Ahora podemos ver que Jacob prácticamente se ha ido, y ellos dicen que Jacob ha huido, ¿no? Jacob, en los primeros versículos del 1 en los primeros versículos del 17 y 18 que acabamos de leer, Jacob se pone en camino hacia el país cananeo, ¿sí? El narrador nos califica de huida la salida, como de un escape. En hebreo, el término escaparse de esa manera equivale precisamente a robar o a secuestrar. Es como privar al otro con algo con lo que él contaba. Así que desde esa perspectiva literaria, el narrador nos está diciendo que aquí hay un primer hurto, y es el hurto de la misma familia
que lógicamente era la composición de Jacob, pero también de Labán. Entonces es como robar, es como secuestrar, privar al otro con algo con lo que él contaba. Labán considera eso, considera que esta huida la considera como algo injusto e inconveniente para las relaciones familiares. Ya en el versículo 20 va a decir que así fue como Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole que se iba. Luego el versículo 26 va a decir: y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. Y el versículo 27 dice: ¿por qué me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? Entonces Labán considera que la huida es injusta, y aparte de eso, que definitivamente es una mala salida de Jacob para las relaciones familiares, que esto puede generar un terrible problema entre ellos. Pues, ¿qué sucedió? Que mientras Labán estaba esquilando, según el versículo 19, mientras Labán estaba esquilando, ahí Raquel también aprovechó para llevarse o para robarse sus amuletos, que sería como el segundo hurto que vemos en este pasaje. Ese es un sacrilegio. Raquel, en ausencia del papá, le roba los amuletos o los dioses que eran conocidos como los dioses familiares para ellos, o los dioses de la despensa. Eran creencias de espíritus antepasados que oficiaban de protectores del hogar. Esa era la creencia en esa época. Probablemente Raquel tiene ese concepto en su cabeza y quiere asegurarse que en esta nueva travesía que ella no ha desarrollado nunca, quiere asegurarse la compañía de sus dioses y la protección en tierra extranjera. Fíjese, el versículo 19 va a decir: mientras Labán fue a otra parte a trasquilar sus ovejas, Raquel le robó esos ídolos familiares. Luego el versículo 30 de ese mismo pasaje dice: si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Es la queja que vamos a ver más adelante. Y luego en el versículo 32 dice Jacob: pero si alguno de los que están tienen tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Entonces aquí entonces ya vamos concluyendo. Hay como dos, entre comillas, para Labán, dos robos muy importantes. El primero es el de la familia. Usted se ha traído a mis hijas como si fueran secuestradas, se ha traído a mis nietos, no me permitió besarlos, no me permitió despedirme de ellos, no me permitió abrazarlos. Se ha traído todo lo que supuestamente hemos cosechado y hemos tenido una familia. Ahora usted está rompiendo la familia, y aparte de romper la familia, pues me está dejando a mí mirando para el techo, robándome la familia. Pero eso pareciese ser que no es lo más grave para Labán. Para Labán lo otro es supremamente grave, porque es un sacrilegio a los dioses de Labán. Eso es lo que está pasando. Allí, versículos 20 y 21, entonces se nos dice que Jacob termina huyendo hasta la sierra de Galaad. ¿Sí? Así como Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole nada, escapó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galaad. Y luego nos encontramos con que Labán escuchó, se dio cuenta, le avisaron 3 días después, porque él estaba haciendo su trabajo esquilando ovejas, de que Jacob había escapado, y este hombre se viene con una furia espantosa. Viene totalmente enojado, se acompaña de algunos parientes y salió a perseguirlo, y solo 7 días después lo logró alcanzar precisamente allá en los montes de Galaad, donde Jacob se había ubicado. Eso me recuerda mucho también al faraón saliendo a correr detrás de Moisés y detrás del pueblo de Israel, llenos de ira, cargados de ira. Sin embargo, tanto en Faraón y Moisés, Dios aparece para salvar al pueblo de Israel que está saliendo de Egipto. Así también aquí Dios aparece para salvar a Jacob de la ira de su suegro. Versículo 24 dice que aquella noche Dios se le aparece a Labán el arameo en un sueño y le dijo: escucha, no le hables a Jacob,
en forma brusca. Otras versiones no son tan matizadas como la Dios habla hoy que usamos en este estudio, y algunas otras versiones dicen que él incluso le prohibió hablarle a Jacob. Dios se le apareció a Labán en medio de la noche para evitar posiblemente una tragedia en la vida de Jacob, porque Labán venía con toda la rabia. Entonces ahí es donde yo veo una equivalencia entre el pueblo que Moisés sacó más adelante. Moisés lo saca de Egipto y el faraón viene con rabia. Aquí Labán también viene con rabia persiguiendo a Jacob, y en juntos hay una intervención divina que es una maravilla, porque Dios siempre aparece para ayudar a su pueblo en medio de las dificultades. Lo cierto entonces es que aquí en el versículo 24 Dios amonesta a Labán, y pareciese ser que esa noche quedaron juntos muy cerca. Dice el versículo 25, Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes. Entonces esa noche juntos están en el mismo lugar, muy cerca, pero no se ven, no se están viendo por ningún lado. Y es interesante cómo se va orquestando en este momento, primero el robo. Durante 6 episodios hemos visto que se enfatiza el tema del robo, el tema del engaño. 3 veces hablando acerca de que el Jacob robó la familia, robó todo a Labán, y en las otras 3 veces enfatizando de que efectivamente Raquel, que eso no lo sabemos sino nosotros y el narrador por el momento, efectivamente Raquel se ha robado unos ídolos del papá. Eso aparece entonces en el texto como una cosa muy fuerte. Fíjese que allí aparece nuevamente la situación de Jacob, ese tema recurrente de engaño de Jacob, y el tema ahora que Raquel le ha aprendido a su esposo, la huida. El texto entonces llama 4 veces a esta situación huida. En el versículo 20, en el versículo 21, 22 y 27 nos dice que ellos huyeron. La misma palabra que usó en otro tiempo cuando Jacob tuvo que salir corriendo por las amenazas de Saúl. Entonces vemos una repetición en la conducta de Jacob, una situación bastante complicada. Ahora, una vez más, la palabra del Señor dice que él tuvo que huir. Ya en la vida había tenido que huir, y lo encontramos con Esaú. Ahora lo encontramos con Labán huyendo. Si quiere confirmar eso, en el capítulo 27, versículo 43 de Génesis, dice que por las amenazas de Saúl él tenía que huir. Ahora la huida es frente a Labán. Como que los ciclos en la vida de Jacob necesitan cerrarse. Viene el engaño, viene el hurto a Esaú. Ahora viene el engaño y el hurto que durante mucho tiempo tuvieron allí con Labán, y ahora siente Labán que éste le ha hurtado la familia de una manera pues bastante poco ética, saliendo y huyendo de ese lugar. Llega pronto al río Éufrates y lo cruza por el camino que los pastores seguramente ya conocían por tanto pastoreo, con esa dirección hacia el occidente hasta la serranía o los montes de Galaad en el norte de Transjordania, y 3 días de retraso tiene Labán, pero al 7º día, 3 días de retraso lo tiene, pero se pone en marcha, y al 7º día definitivamente lo logra encontrar. Cuando ya están a la vista, pues casi que juntos se encuentran, la noche aparece, y en esa noche Dios habla a Labán diciéndole: le voy a pedir que usted no se meta con Jacob, ni siquiera le hable. Bueno, esas son como el contexto en el que estamos, pero sí nos deja algunas aplicaciones importantes hasta este versículo. En primer lugar, Jacob parece solo hacer una cosa a través de la vida, ¿no? Engaños, trampas, y en una situación que uno podría pensar, bueno, le dice a su suegro: me voy, no quiero estar más aquí, pues termina haciéndolo de la manera como toda la vida había aprendido, a punta de engaños y a punta de trampas lo hace Jacob. En segundo lugar, parece ser que las esposas, en este caso Raquel,
de Jacob aún no se desprende de creencias anteriores. Recuerden que los ídolos del papá son como ídolos familiares, como espíritus que supuestamente cuidaban a la familia, y ella emprende una travesía nueva, y en esa travesía nueva como que quiere contar con la ayuda de esos dioses. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y no se supone que durante todos estos 20 años su esposo Jacob le ha enseñado a ella la instrucción del Dios de Abraham y del Dios de Isaac, su padre, y del Dios ahora de él? ¿Por qué ella todavía tiene ese concepto como de dioses ajenos o dioses falsos? Y en tercer lugar, Dios aparece siempre en las imperfecciones de sus hijos. Qué maravilloso es Dios. Dios siempre aparece generando un proceso de camino con Jacob. Dios está formando en él un pueblo y sigue haciendo cosas importantes. Era para que Labán, en medio de la ira, hubiese acabado con Jacob. Todavía no solamente viene con 2 querellas, con 2 problemas muy serios y muy fuertes Labán, que es el tema de la familia, que se la han llevado abruptamente, y ahora el tema de los ídolos. Entonces viene supremamente enojado. Pero antes de ese encuentro, Dios tiene que hablar con Labán y decirle, cuidado con lo que va a hacer, cuidado con esto. Entonces uno sí puede percibir ese caminar de Dios con nosotros a pesar de la imperfección. Todavía Jacob aquí no nos demuestra por ningún lado cambios de actitud. Sigue siendo un burlador, sigue siendo un engañador, incluso supuestamente teniendo que hacer algo por la vía normal, que era decir, me voy con mi familia, me voy con mis propiedades. Lo hizo huyendo, lo hizo engañando, lo hizo esperando que Labán se fuera 3 días por allá, y ahí en ese momento aprovechó para irse. Pues estos episodios de Jacob todavía nos dejan a un hombre que está en un proceso de transformación y a un Dios que lo está acompañando definitivamente. Dios cumpliendo con Jacob, Dios cumpliendo con su palabra que le prometió en Betel. Recuerde que en Betel le dijo el Señor, te voy a dar una gran descendencia, te voy a dar posesiones, te voy a dar riquezas y volverás a esta tierra. Prácticamente esta de la descendencia, pues Dios le dio 11 hijos y una hija. Ya va a llegar después el otro que ya ustedes me dieron el nombre en alguna devocional, que es Benjamín. Luego ya va también lleno de riquezas, además de las que va a heredar de su padre Isaac. Y tercero, como que se está ya casi cumpliendo la tercera promesa de un Dios que sí cumple incluso a sus hijos tan llenos de imperfección. Vamos a orar, porque ahí tenemos la historia. Mañana vamos a tener una historia extraordinaria, y es el encuentro de Jacob y Labán, y eso van a salir chispas de estos 2 personajes. Va a ser un encuentro muy interesante. ¿Y cómo terminará resolviéndose? ¿Será que Labán recoge todo y se devuelve? ¿Será que Labán encuentra los ídolos que le robó Raquel? ¿Será que Jacob logra convencer a Labán de que no haya pleito? Pues no nos perdamos mañana el devocional, porque tenemos cosas muy interesantes en la vida de Jacob. La vida de Jacob es la vida de un caminante al que Dios decide acompañar. ¿Cómo nos acompaña a usted y a mí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos enriquece hoy, nos sorprende esa compañía tuya a pesar de tantos errores de Jacob, y además de eso ya sumándole los de Raquel. Dios, qué bueno eres. Te amamos y bendecimos tu nombre, y te damos gracias por ser nuestro Dios, compañero de la vida. Amén y amén. Muy bien, mañana nos vemos. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Recordemos que Pablo dijo que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni ninguna cosa creada. Ese amor de Dios está en Cristo Jesús. Chao, chao, mañana nos vemos. Bendiciones para todos. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.